Buenas noches, entonces nuevamente vamos a dar inicio a la jornada, esperando que las situaciones se mejoren en cuanto a la presentación y se superen los impases que tuvimos en la clase anterior. Sean bienvenidos a esta jornada de esta clase de Derecho Constitucional. Hoy vamos a trabajar las teorías relacionadas a la división de poderes y en esencia vamos a limitarnos a una en específico, pero vamos a hacer un par de planteamientos por ahí acerca de algunos precursores y otros que estuvieron vinculados o relacionados con esta teoría. Voy entonces a compartir con ustedes qué es lo que vamos a platicar esta jornada, así en términos generales, que en primera instancia vamos a identificar en qué consiste, cuáles son las ideas preliminares que se tienen acerca de la división de poderes, luego hablar un poco del origen de esta teoría y quiénes son en esencia sus precursores, que de por sí ya nosotros nos hemos adelantado a conocer acerca de esta teoría y que tenemos como precursor principal a quien aparece allí, a Montesquieu, que vamos a conocer un poco, a saber un poquito más acerca de él y luego vamos después que hagamos cierto bagaje general acerca de esa teoría y algunos elementos importantes de ella, muy puntuales, precisamente para no entrar ni ahondar mucho en ella, porque lo que se trata es que la comprendamos precisamente en la aplicación nuestra. Y luego vamos a conocer un poco acerca del criterio jurisprudencial, es decir, el tribunal competente para conocer acerca de la Constitución y de cómo ésta reconoce ese principio, esa teoría de los pesos y contrapesos, división de poderes o como se le llame, o como lo adopta precisamente la sala de lo constitucional, cuál es ese criterio y en efecto, pues después le queda por ahí la bibliografía de lo que se ha tomado en cuenta como para poder sustentar esta jornada y luego vendrá la explicación de lo que consistirá la tarea para el caso específico. Pues bien, comencemos entonces sobre la base de un pensamiento de un filósofo, de una persona estudiosa de en una época de la Ilustración, como se le conoció, y esta manifestaba lo siguiente: no hay tiranía más cruel que la que se perpetra bajo el escudo de la ley en nombre de la justicia. Importante entonces identificar cuáles son los alcances de esta definición que aparece o que tenemos por allí en la pantalla de ustedes, y es en el sentido siguiente, que algunas oportunidades los gobernantes o los que están al frente de los gobiernos y de los estados, por así decirlo, van más allá del abuso de las facultades o las atribuciones o competencias que recaen sobre ellos, y esto permite en cierta medida abusar de esa facultad, de esa atribución o de esa competencia conferida a esta persona por parte de las personas que le han otorgado esa facultad o atribución. Esto hablando ya en el caso reciente del surgimiento de la democracia. Pero sabemos que no siempre ha habido democracia. Si bien la historia nos ha enseñado de que la democracia es un tanto reciente, encontramos sus orígenes en la cultura grecorromana o en Grecia, mejor dicho, luego los romanos tratan de adoptarla y en ese sentido, antes de ello, pues las opciones, oportunidades o formas de mantenerse o perpetrarse en el gobierno, en la dirección de los estados, no siempre fue a través de la elección popular, sino que a través de linajes o a través de imposiciones de manera directa. Por lo tanto, al hacer referencia a ello, hacemos consonancia a que recaía la responsabilidad de varias funciones o atribuciones a una sola persona. De ahí entonces que la reflexión que tenemos acá nos va a llevar a pensar sobre las acciones de un tirano. Un tirano es una persona que no ve más allá de lo que no sean sus intereses personales o particulares, lo cual riñe con la democracia o con el término exclusivo de política, que implica precisamente esa
responsabilidad de satisfacer las necesidades o del interés colectivo. Y eso, hacerlo precisamente, esa tiranía, hacerla todavía matizando esa acción a través de la figura de la justicia, todavía va más allá. Y en la actualidad nosotros podemos identificar algunos ejemplos de funcionarios o de líderes, de jefes de Estado o jefes de gobierno que han tenido esas potestades, atribuciones o facultades de caer precisamente en esa tentación de utilizar la ley para precisamente obtener o la satisfacción de intereses particulares o personales, matizando esto con el ejercicio de la justicia. Ahí tenemos algunos dictadores o algunas personas que se aprovechan de su cargo para el ejercicio de funciones que no son precisamente la satisfacción del interés colectivo. Esto lo dijo Charles Lewis de Secondán, que más adelante ustedes van a descubrir o que ya saben quién precisamente es el que hace referencia a esta reflexión que tenemos acá dentro de sus tantas expresiones o frases que están registradas de este personaje ilustre. Bueno, entremos entonces en detalle y conozcamos acerca de las primeras ideas que vamos a tener acerca de la división de poderes. ¿Qué es entonces esto de la división de poderes? Es el principio organizativo, le vamos a dar lectura, de los estados modernos, según el cual las funciones legislativa, ejecutiva y judicial se ejercen a través de órganos distintos e independientes entre sí. Entonces, en ese sentido, los doctrinarios actuales están todavía conscientes de que esa teoría, a pesar de que ya tiene sus varias décadas y por qué no decirlo siglos, mejor dicho, sus varios siglos, de haber, haberse constituido, haberla creado su autor o más bien aquel que le dio como el fundamento más certero a esa teoría, todavía tienen vigencia. Y lo tenemos acá como la incursión de ese principio, como lo refleja la diapositiva, de que en los estados modernos la función precisamente de legislar, la función de juzgar, la función de ejecutar o administrar, precisamente sigue vigente y esa división todavía está latente en cada uno de los estados modernos, estados que han surgido, pero también está ausente precisamente en los estados que a estas alturas, en pleno siglo XXI, y no tienen precisamente esa división de poderes, sino que sigue estando ese poder concentrado en uno solo de los órganos, en un solo poder, o mejor dicho, incluso en una sola persona, contradiciendo o yendo en contra de lo que este principio, esta teoría o este fundamento pues establece. De ahí es que vayamos a ir poco a poco adentrándonos, vamos a hacer algunos aportes de manera general como para poder ir entrando en detalle con relación al ámbito de aplicación de esta teoría y para ir comprendiendo en qué verdaderamente consiste esta división de poderes y cómo se le conoce doctrinariamente, aunque en la actualidad algunos tengan a bien llamarle pesos y contrapesos, o en la teoría de la aplicación primera que se hizo allá en Estados Unidos, que se le llamó por su origen de donde provino, que es John Locke, como lo conocimos nosotros también, que estuvo bien en llamarle check and balance o control de pesos o control de balanza, si lo queremos decir así, si nos corrigen en la literalidad el inglés, pero se le conoce precisamente por eso, por el control de los pesos y contrapesos. Bueno, la división de poderes permite que los diferentes, valga la redundancia, poderes se limiten y moderen recíprocamente cuando una dinámica de pesos y contrapesos en cuanto a ella, al haber creado precisamente esa dinámica de pesos y contrapesos, precisamente figuramos en este momento en nuestra cabeza una balanza precisamente que nos ayuda a identificar ese mecanismo de peso
y que es lo que en cierta medida tenemos en una balanza acá, debe de estar en consonancia con lo que se tiene en la misma balanza acá, en mi mano izquierda y mi mano derecha. Por lo tanto, implica que no puede haber más peso en una ni más peso en la otra, porque entonces no habría un equilibrio, lo cual implica que esta figura de los pesos y contrapesos implica eso. El peso que querramos medir en el caso geográfico, perdón, ilustrativo que tengo aquí en mis manos, en el caso que querramos medir precisamente cuánto pesa cada una de esas medidas que tengamos en esa balanza, así habrá que también poner un contrapeso para poder justificar que haya un equilibrio. De tal manera entonces que al hacer referencia a estos poderes que deben delimitarse, precisamente van buscando ese control, van buscando esa referencia que vaya a ser en términos generales un mismo control, un mismo equilibrio de ese ejercicio, de ese poder o de esa facultad. Luego dice, de modo que entre ellos haya un equilibrio y ninguno pueda prevalecer sobre el resto. Precisamente por ese equilibrio en donde todos se mantienen a raya, todos se mantienen en esa dinámica de no permitir que nadie vaya por sobre los demás, ni que uno de los órganos esté por encima del otro, precisamente porque esto implica de que hay una equidad de funciones y atribuciones. La separación de estas tres funciones básicas del Estado, sabemos nosotros que acá en adelante siempre vamos a ver Estado como referencia y como crítica para nosotros estaremos en llamarle gobierno, que ha de permanecer separado y fiscalizándose mutuamente, de modo que el poder frene al poder. En esencia, en esta expresión nosotros encontramos muchos elementos de esa teoría de la división de poderes que nos ayudan precisamente a comprender esta terminología. Primero nos dice que es una dinámica de pesos y contrapesos, la que platicábamos hace un rato. Luego nos dice que hay una separación de funciones básicas. Posteriormente nos dice de que lo que hay es el poder frenando al poder. Y deberíamos de hacer referencia, acá hacemos referencia nosotros de que más adelante vamos a hacer una crítica también respecto del poder, porque debemos de entender que poder solo es uno. Hubo un momento histórico en donde a las funciones, atribuciones o competencias que tenía cada uno de los órganos del gobierno se le llamaban poderes. Y como ustedes los pues investigaron, tuvieron a bien hacer referencia a él, se llamó el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. De ahí que se hable incluso en algunas partes doctrinarias cuando nosotros estudiamos o cuando vimos un video que se les proyectó de la Revolución Francesa, se hablaba de los estados, poder, ¿se acuerdan? El poder en los estados implica esa circunstancia, ese cuarto poder, el cuarto estado o cuarta circunstancia que generaba el hecho de que las atribuciones o competencias fueran más allá en uno de ellos. También ustedes escucharán un mote muy popular que se dice ¿cuál es el cuarto poder? Y que esa figura se la otorgan a el ámbito de la prensa, el cuarto poder que es el que puede hacer o que mueve precisamente los hilos del ámbito político, del ámbito económico, e incluso muchos han aprovechado de esa facultad o atribución que tiene la prensa los medios de comunicación para poder hacer alianzas, pactos, en el sentido de hacerle creer a las personas qué es lo que quieren ellos, que los demás piensen de los gobiernos, por ejemplo, y críticas que se han escuchado o verdades a medias o nunca se ha comprobado sobre lo que los gobiernos anteriores han hecho en relación a las funciones que estos realizan. Y es un hecho, algunos le dan peso a esa teoría o esas opiniones al decir de que la prensa o los medios de comunicación publican de acuerdo a los intereses que estén atrás de ellos.
de pronto uno se pregunta por qué el actuar, o el accionar de algunos entrevistadores es tan pasivo o no van más allá. Si una persona que no tiene esa profesión o que simplemente es un crítico del gobierno o de las funciones, atribuciones que tienen los gobernantes y no las ejercen, puede hacer un planteamiento tan fundamentado y cuando al frente de las personas periodistas que realizan entrevistas, no se le hacen los comentarios que tendrían que hacérsele, y que cualquier persona de cualquier ámbito que tenga un poquito de conciencia social lo haría, porque ellos no lo hacen. Pues ahí está la respuesta, en el sentido de que la opinión de los medios de comunicación también tiene cierta vinculación a la opinión que se pueda generar en la población respecto de las funciones. Bueno, eso es nada más como un comentario conexo con las expresiones que tenemos acá del poder frena al poder. Precisamente no es otra expresión más que esta, porque se conoció en algún momento, decíamos, de que los órganos de gobierno se les denominaba poderes. Bueno, en relación a ello, ustedes, a pesar de que allá como cita del artículo o de la opinión jurisprudencial lo vamos a hacer referencia, acá tenemos como ejemplo de esta expresión que tenemos acá el artículo 86, cuando hace referencia que el poder público emana precisamente del pueblo, haciendo consideración acá. Y ese poder que ha emanado del pueblo y que ha sido otorgado a los gobernantes, algunos de elección popular, dentro de esos tres órganos de gobierno, tres de ellos por elección, dos de ellos, perdón, por elección popular, y los otros por elección indirecta, pues hace referencia a esa facultad de atribución que recae sobre ellos, que los órganos de gobierno van a tener sus funciones, sus atribuciones y competencias de manera indelegada, lo cual significa que los órganos de gobierno son independientes en el ejercicio de sus funciones. No obstante, que hace también referencia a algo bien importante, que en el ejercicio de estas funciones y atribuciones y competencias, como le querramos llamar, también van a colaborarse entre sí. Y en efecto, lo hemos identificado, lo hemos visto de que cada uno de estos tiene gran incidencia en el ejercicio, en la acción o en el funcionamiento del otro, ya sea para frenar sus acciones o ya sea para coadyuvar esfuerzos y poder desarrollar actividades muy productivas o que vayan enfocadas en cierta medida con un corolario necesario para satisfacer intereses colectivos. Vemos este ejemplo bien claro cuando, por ejemplo, el órgano ejecutivo en este momento elabora los decretos en donde solicita los estados de emergencia a la Asamblea Legislativa, pero la Asamblea Legislativa hace sus propios análisis a regañadientes, algunas cosas sí, algunas otras cosas no, otorga esa facultad o da el visto bueno de esos decretos, y posteriormente sale a petición de ciudadanos o en el ejercicio de su misma potestad autónoma, de manera automática, la Sala de lo Constitucional, como parte o representante del órgano judicial, haciendo recomendatorios o frenando en cierta medida las acciones que para este órgano van más allá de las atribuciones o las facultades que la misma Constitución le ha otorgado al Ejecutivo. Entonces allí vemos esa dinámica de pesos y contrapesos, y que debe de haber precisamente un sometimiento a esa normativa primaria como lo es la misma Constitución de la República. Y acá citando en el caso específico, el artículo 86 refiere precisamente a esa competencia que recae en estos órganos de gobierno, que literalmente lo expresa así la Constitución. No obstante, algunos están muy empecinados en llamarle órganos de Estado.
La tercera referencia o reflexión que tenemos acá es en el sentido siguiente, que la separación de poderes impide pues que haya abusos de autoridad. Pues, pues la autoridad pública se encuentra distribuida de manera equilibrada entre estos tres órganos fundamentales. Acá la crítica dice del Estado, pero nosotros sabemos que de acuerdo a lo que la Constitución establece son órganos de gobierno. Bueno, impide que haya abusos de autoridad. Precisamente es lo que acabamos de estar mencionando, de que el ejercicio de las funciones, cada una de estos órganos, tiene en cierta medida delimitado su campo de actuar, su campo de acción, su campo específico, donde se limita su capacidad de obrar. Por lo tanto, vamos a decir de que al excederse de ese campo o accederse de esas atribuciones o competencias, debe de estarse vigilante, no solamente de parte de los órganos, sino que también de parte de los ciudadanos, a limitar ese abuso, esas facultades que van más allá, denominados ya abuso de autoridad. Cuando ya se sale del marco jurídico, del marco constitucional o del marco legal, pues entonces también el ciudadano, dentro de sus deberes, recuerdan, dentro de sus deberes está velar por el fiel cumplimiento de la Constitución, no así también del contenido de las demás leyes, pero la Constitución hace referencia precisamente a ese deber, y en ese sentido va que puede ser a petición de parte de un ciudadano o también en el ejercicio de su función, los órganos de oficio deberán velar precisamente porque no haya ese abuso de autoridad. Ya algunos, cuando cualquiera de estos representantes o funcionarios que están tal vez a cargo o son parte de estos órganos, aparece dando opiniones o vertiendo críticas en relación al actuar al obrar, algunas veces constructivas, algunas otras veces destructivas. En el caso específico, nosotros debemos de no dejarnos llevar precisamente por el entusiasmo popular, sino que debemos de hacerlo al análisis precisamente del ámbito crítico jurídico. Y entonces algunas veces sí tienen razón, algunas otras veces son actos eminentemente políticos o que van enmarcados en intereses partidarios, y entonces allí sí nosotros debemos desmeritar eso, pero ¿qué es lo que nos va a dar esa facultad o esa capacidad de poder reflexionar sobre el criterio preciso que nos va a permitir distinguir cuándo es que está dentro del marco de la razón y de la legalidad una opinión de un funcionario público? Precisamente el conocimiento que tengamos sobre nuestra Constitución y nuestra legislación propiamente dicha. En ese sentido, caemos en la cuarta opinión sobre qué es esto de la división de poderes. Y lo tenemos reflejado de la siguiente manera. El objetivo de la división de poderes en este sentido es evitar concentración de los poderes del Estado en una sola persona, en un solo órgano o corporación, lo que vendría a posibilitar los abusos de autoridades y, con el tiempo, el surgimiento e instauración de un régimen autoritario o tiránico. Y es que cuando hay un autoritarismo, ustedes lo perciben, lo identifican, que lo auto implica no someterse a autoritario, lo mismo que lo mono implica precisamente esa condición de no acatar ninguna jerarquía superior, ni tampoco someterse a un cuerpo normativo que le marque el actuar. Lo contrario entonces a esto, a lo autoritario o a lo tiránico, sería lo democrático, lo participativo, lo representativo, en donde haya un cumplimiento precisamente de un marco normativo y el reconocimiento también de estructuras jerárquicas que permitan coadyuvar o que permitan también unir esfuerzos en el ejercicio preciso de alguna facultad o alguna acción o algún obrar que alguno de los órganos tenga, y eso le vaya a permitir a
a aquel que está desarrollando su atribución o su competencia, pues reconocer que eso es parte del proceso. Precisamente hay algo que está bien vinculado a esta parte que tenemos acá, que es la seguridad jurídica. Y no es más que eso, el cumplimiento, el sometimiento y el acatamiento al marco normativo que se tiene, porque precisamente por eso es que se ha creado, para darle fiel cumplimiento, comenzando precisamente desde la misma Constitución. Así pues, entonces, eso es lo que se busca con esa división de poderes. Ese es el principal objetivo, el que se pueda evitar que recaiga las atribuciones, facultades, competencias en una sola persona y que esto pase a compartir el poder o las atribuciones entre varias personas, no solamente en una, porque entonces, como lo veríamos más adelante, cuando hay una atribución o competencias o el poder recae en una sola persona, el, el, la naturaleza común del hombre es precisamente el abuso, diría este mismo autor, el abuso de ese poder y el sentirse cómodo en esa condición. ¿Ustedes se acuerdan cuando tratábamos el surgimiento del Estado? Y había una teoría que se llamaba el modo de producción asiático. En ese modo de producción asiático, las personas cuando eran electas por su capacidad, por su intelecto, por su condición, eran electos para que pudieran resolver los problemas del conglomerado y los ponían en una condición privilegiada en el sentido de que por su capacidad intelectual podían dominar, orientar, ordenar a ciertos grupos. Estos de a poco fueron predominando cada vez más en ese ejercicio del poder y de pronto pues ya no quisieron soltar ni dejar de tener esa condición del ejercicio del poder. Precisamente acá en esta división de poderes, por eso también las constituciones enmarcan ciertos límites a través de las competencias y facultades de los gobernantes. E incluso ese límite está delimitado en el tiempo, en un lapso que le va a permitir el ejercicio de esa función. Hay algunos que son de 3 años en el ejercicio de su función y que pueden, según la Constitución le faculte, pueden volver a reelegirse para el ejercicio de ese cargo, pero en el caso de de la, de la presidencia de la República, como ustedes lo saben, no puede haber una continuidad en el ejercicio de ese cargo de elección popular, aunque él tenga las mejores capacidades o condiciones, competencias, la persona, pero no puede mantenerse en precisamente para evitar esa continuidad del ejercicio del poder y que esa persona se desnaturalice en el cargo que tiene y pase a hacer abuso de esa atribución, de esa competencia que tiene. Hay legislaciones, o mejor dicho, hay constituciones que tienen diferencias en cuanto a los plazos o a los periodos. La misma constitución en El Salvador ha ido cambiando los periodos. Este es en el periodo que estamos, en el momento en que estamos, en esta constitución es la que más tiempo ha dado. Pero ha habido constituciones que 4 años eran los que permitían el ejercicio de la presidencia y que eran elegibles por un periodo más, como en el caso de Estados Unidos, en donde el presidente que está en funciones puede, por un periodo más, postularse para poder continuar en el ejercicio del cargo, pero nada más lo puede hacer en dos oportunidades. De ahí ya no lo puede hacer, tiene que salir. El caso más reciente que ustedes pudieron evidenciar fue el caso de Obama. Obama hizo 2 periodos, que es el máximo que la Constitución permite. El caso nuestro no es en esa misma línea, porque nosotros tenemos, aunque es un año más el ejercicio del periodo, pero no se puede extender, según la misma Constitución lo establece, no se puede extender ese ejercicio del poder, precisamente para evitar algún autoritarismo o para evitar que alguien se mantenga demasiado tiempo en el poder y esto le permita en uso de sus atribuciones o en uso de sus facultades y competencias ir más allá de las que ya previamente están establecidas. Eso solo podría ser a través de un mecanismo que no es el establecido por nuestra Constitución,
lo cual implicaría caer en un golpe de Estado. Si alguien quiere hacerlo de manera, eso solo podría ser de que pueda permanecer mucho más tiempo, por así decirlo, si alguien altera el orden constitucional, por así decirlo. O en el caso específico, pues alguien pueda que ni siquiera termine su periodo, porque en diferentes circunstancias ha hecho abuso de ese poder y lo que ha generado precisamente es un descontento, y la misma Constitución da las facultades o la capacidad para que pueda en cierta medida cambiarse a esta persona por alguna de las vías. Y quienes puedan abusar de ese poder pueden hacerlo incluso hasta por la vía violenta, como lo es la insurrección o llegar incluso al golpe de Estado. En el golpe de Estado entonces sabemos de que es el cese por medio del ejercicio de la violencia de la presidencia de la República, estando de manera temporal, como se le conoce mejor de otra forma, de facto, alguien mientras no se realizan elecciones populares. Hay quienes que en ese golpe de Estado han llegado al ejercicio del poder, pero ya no han permitido elecciones. Y entonces allí se desnaturaliza también la figura esta, porque lo que han hecho es perdurar en el tiempo a través de los golpes de Estado y del golpe de Estado que dieron y se mantienen realizando acciones dictatoriales o en el caso como lo tienen ustedes allí en la última línea, con acciones tiránicas. El caso, por ejemplo, en Venezuela, en donde el señor Hugo Chávez, no obstante, llegó por vía del golpe de Estado, perduró mucho periodo que algunos decían que era de manera democrática y sus detractores decían de que no lo hacía de manera democrática, que eran acciones dictatoriales. En el caso nuestro, no podríamos vincular esa figura específica a nuestro ejercicio. Sí se tienen algunos resabios de quienes tuvieron acciones demasiado abusadas de poder, como en el caso en el periodo del 1930, en donde llegó al ejercicio del poder el general Maximiliano Hernández Martínez, en donde sí se tomaron acciones tiránicas, se tomaron acciones que a todas luces pues fueron más allá de esas atribuciones y de esas competencias que la misma Constitución le permitía. Así como llegó en el ejercicio del poder, él también en esa misma vía fue retirado del poder precisamente por el uso de la fuerza. La siguiente opinión que tenemos acá es que el absolutismo monárquico, los totalitarismos modernos o las tiranías recientes de izquierda y de derecha son algunos de los ejemplos de regímenes políticos que desconocieron el principio de la división de poderes e instauraron regímenes de corte autoritario, totalitario o dictatorial que cortaban las libertades ciudadanas. Y es que eso precisamente es lo que atacó. Imagínense cuántos siglos han pasado y en aquel momento fue lo que inspiró a Charles Lewis, conocido por ustedes como Montesquieu, que en realidad Montesquieu simple y sencillamente es una ubicación geográfica, es un lugar, como que ustedes hablen de Santa Ana, y así sucesivamente. Charles Lewis precisamente atacó en el periodo en el que él elaboró o refinó su teoría de los pesos y contrapesos. Lo que hizo fue buscar luchar para que las libertades ciudadanas se respetaran en el ejercicio de su condición de administrado. Y, y eso precisamente en la actualidad es lo que, como lo tenemos reflejado en la opinión acá de la diapositiva, es lo que todavía prevalece. Y en algunos casos, incluso en estados democráticos, vamos a ver que hay vulneración de esas libertades. Recientemente hemos tenido mucha represión, por ejemplo, en América
Latina y específicamente en Sudamérica con Chile, por ejemplo. Les invito a que vean un poco los últimos meses del año 2019, cómo era la situación en Chile y qué situación estaban viviendo. Eso es como lo más cercano, evidentemente, que nosotros podemos tener de la vulneración y ese coartar esas libertades que no necesitamos estar en un estado totalitario, ni autoritario, ni dictatorial. Que por cierto, esas expresiones, espero yo se recuerden de la materia pasada, cuando se trabajó la materia de teoría general del Estado, que se mandó a investigar acerca de estas figuras: totalitarismo, los regímenes dictatoriales y el autoritarismo. Y si no, pues reforcémoslo para poder tener un poco claro acerca de el abuso. Solo vamos a decir entonces que en cualquiera de esas tres manifestaciones del ejercicio del poder hay una atribución única, exclusiva, o hay un abuso y va más allá en quien recae el poder de las facultades o las atribuciones que recaen sobre él. Es decir, su voluntad única, personal, individual, pesa más que lo que la misma normativa le está estableciendo en su campo de actuar. Y la que tenemos acá, creo yo, la última es la separación de poderes. Dice la expresión, la separación de poderes es una expresión impropia, lo que les decía hace un rato. Pues el poder es uno solo e indivisible, no se puede dividir en partes iguales, no se puede diseminar ese poder, porque el poder es uno solo. Y en la Constitución está establecido que ese poder ni siquiera viene de arriba hacia abajo, sino al contrario, viene de abajo hacia arriba, según como los administradores o los gobernantes lo ven. No es emanado por parte de estos a quien se les ha dado esa atribución, porque el poder no pende de la autoridad ni de la voluntad de los gobernantes, sino al contrario, este proviene de la voluntad de los gobernados, es decir, que el poder reside en el pueblo, como lo reza la Constitución de la República, y los funcionarios no son nada más que delegados de este mismo poder, es decir, de este soberano. El soberano es el pueblo. Entonces, ese soberano, ese poder que ha sido distribuido o que ha sido elevado hacia los gobernantes, simple y sencillamente va a ejercerse en parte por cada una de las instituciones, por cada uno de los órganos en quien recae de manera macro, diríamos, el ejercicio de ese poder, pero no en beneficio, se supone, de aquellos que están en el ejercicio de él, sino en beneficio de administrar la cosa pública, la red pública, en beneficio y en satisfacción de los intereses colectivos. ¿Se acuerdan de la expresión administrar, servir a? En ese sentido va la dinámica esta de que se considera al poder en un solo sentido. Es decir, el poder es uno solo y que ese poder viene delimitado en todos estos organismos o instituciones que le permiten prácticamente realizar esa función de gobernanza. La denominación correcta, entonces, no es que hay una división de poderes. La denominación que debería de darse es que hay una separación de funciones que precisamente devienen o dependen de ese poder. No debería de decirse separación de poderes, ni división de poderes, como crítica. Debería de decirse separación de funciones, que en el ejercicio de esa función, como decimos, del poder, precisamente es que cada una de las instituciones, si lo queremos ver así, viene en orden jerárquico. Imaginémonos entonces al más último servidor público que ustedes van a tener una interacción con cuando van a demandar o a exigir o a pedir un servicio público. En esa línea jerárquica de esa institución, en ese servidor público que a ustedes los atiende, en ese dimana precisamente el poder que ha otorgado el soberano, es decir, el pueblo, para que éste
lo realice o para que lo ejerza en beneficio del colectivo, lo cual significa que ese poder está en términos generales diseminado en tres representantes de los tres principales órganos de gobierno, pero también en aquellos que no son fundamentales. En aquellos que no son fundamentales también recae esa partecita, ese porcentaje del 100% de ese poder, y así sucesivamente en una cascada deviene ese poder. El primero en la línea del Ejecutivo que lo recibe es el presidente de la República, que en el caso nuestro, a diferencia de algunos otros estados, en el caso nuestro, recae en el presidente, que es el jefe de Estado, y en él mismo recae la función de jefe de gobierno. En ese sentido, la parte esta el consejo de Ministros es precisamente la segunda instancia en quien recae ya diseminada esa facultad o ese poder. Y así sucesivamente en todos los ministros se viene diseminando. Después de los ministros hablamos de directores, hablamos de presidentes de cada una de esas instituciones de las cuales está a cargo ese ministro, y empieza a diseminarse luego de esos directores, los subdirectores, o aquellos operadores, o aquellos mandos medios, o aquellos que tienen algún tipo de jefatura, y así sucesivamente, gerencias o por el estilo, sucesivamente, hasta llegar a aquel servidor público que usted va a atenderlo en alguna de las instituciones públicas. Hasta allí viene diseminado el poder en base a esta figura que nosotros tenemos acá en la diapositiva. No es en sí que el poder va a dividirse como tal, porque es uno solo, dimanado del pueblo. Lo que va a dividirse son las funciones que ese mismo poder, a través del ejercicio de la función de administrar, va a administrar o legislar o juzgar, va a otorgar precisamente a las personas que son parte de ese aparataje estatal. Hay un punto ahí, ustedes lo ven, dice, es un principio constitucional destinado a impedir la concentración absoluta del poder y a garantizar la libertad de los ciudadanos. Una vez más, una opinión también nos ayuda a sustentar que el fin prioritario, el fin primo de esta figura o de esta división, ahora podríamos decir división de funciones, precisamente es evitar el abuso de ese poder o de esas atribuciones o de esas facultades o de esas competencias, y que el ciudadano se sienta con la libertad o con la capacidad de poder ejercer cada uno de sus derechos de manera amplia, libre y deliberadamente. Esa expresión que acabo de decir, ustedes tendrán en su mente una crítica, una opinión en este momento para refutarla o para apoyarla de acuerdo a la realidad jurídica que ustedes perciban o estén viviendo en el caso particular. Bueno, hablábamos entonces de esa teoría, de esa división de poderes o de esa división de funciones, atribuciones, competencias, porque el poder es uno solo, y hemos tratado de dar a conocer quizá algunas ideas generales, esperando yo darme a entender en términos generales en relación a en qué consiste esta figura. Vengo yo desde hace ya un ciclo pidiéndoles a ustedes de que estudien un libro muy importante, que es el llamado Espíritu de las Leyes, que precisamente fue escrito ya hace varios siglos por el autor que es el que se suscribe para poder atribuirse la facultad de decir que esa teoría surge a partir de ese libro, en donde se tiene más de manera específica, más de manera concreta, regulado. Pero no hablar de esto, de la división de poderes, atribuciones y competencias, no es precisamente a partir de la existencia de ese libro del Espíritu de las Leyes de Charles Lewis. Ya autores de diversa nacionalidad y de diversas épocas o de diversos siglos
habían sustentado precisamente esa necesidad de la división de poderes. Y ya desde que Aristóteles en su obra La Política lo desarrolló, hubieron autores que fueron cada vez más refinando, cada vez más puliendo esas ideas y le han venido dando connotaciones o le fueron dando connotaciones y nutriendo cada vez más esas teorías sobre la división de facultades, atribuciones, competencias que debía de tener un gobierno para que no existiera una sola voluntad que gobernara todo. Podría decirse un imperio, podría decirse una república, podría decirse una polis en el caso específico. Y así hablamos de diferentes autores, decía del caso de Aristóteles, inclusive desde el punto de vista de la Iglesia, el autor Santo Tomás de Aquino, que aunque no se quiera reconocer, es un replicador de la filosofía aristotélica, hacía referencia también a algunas ideas de manera disimulada sobre las facultades, atribuciones y competencias que debían de diseminarse en los gobernantes. Recordemos de que una de las principales figuras o una de las principales valladares que tuvo la obra de Montesquieu, que no fue tampoco su éxito inmediato, porque tuvo detractores y uno de los detractores principales fue la Iglesia Católica, que atacó esa opinión precisamente porque, si ustedes se acuerdan, el Estado era la Iglesia y la Iglesia era el Estado. Y en ese sentido, hubieron muchos que atacaron la teoría sustentada por Montesquieu, lo cual evitó que en el mediano y corto plazo su teoría pudiese tener efecto inmediato. Y es que fíjense de que lo que hizo Montesquieu no fue precisamente surgir de la nada, sino que ya él, pues, en base a su condición crítica, a su circunstancia de convivencia, como ya lo vamos a ver, tampoco era una persona que no tenía ningún tipo de formación, ni era un don nadie, por así decirlo, le permitió tener esa visión y buscar los mecanismos que le permitieran escribir sobre esta obra que les menciono, que es El Espíritu de las Leyes, que por cierto no lo hizo en una noche, ni se tardó como las tareas que nosotros hacemos en un día, ni tampoco como hacemos las investigaciones de cátedra en un fin de semana, ¿verdad? En ese sentido, el autor se tardó, según la biografía de él, se tardó 14 años escribiendo estos postulados que posteriormente, o bueno, que han tenido preeminencia en el tiempo y que en la actualidad incluso todavía siguen teniendo valía. Pero él lo que hizo fue precisamente mejorar algunas ideas dentro de los elementos generales y en primera instancia la teoría de las funciones del Estado fue como retomada de manera más profunda por John Locke. Este es de origen inglés y por eso cuando se estudia la parte que nos interesa dentro del libro del Espíritu de las Leyes, allá por el título 11, en el capítulo 6, comienza el autor haciendo referencia a la Constitución inglesa, en ese entonces abordada desde la perspectiva de la crítica de las ideas primeras que John Locke había planteado. Sin duda alguna es a Montesquieu a quien se le atribuye esta teoría o el origen de la teoría de la división de poderes, para seguirla mencionando como tal, por así decirlo, aunque ya hicimos algunas críticas acerca de esa expresión. Pues es Montesquieu el que tiene o el que expone, según la idea que tenemos acá, de una manera teórica y sistemática y dogmática, la separación de los poderes en esta obra llamada El Espíritu de las Leyes. No es que atrás de él o él no haya retomado quizá en alguna medida criterios, opiniones o argumentos de otros autores. Como ya les digo, hay diferentes fuentes que hacen referencia a este. De hecho,
Por ahí está Nicolás Maquiavelo también como uno de los precursores de estas ideas que fueron concretizadas por Montesquieu en su libro de Nicolás Maquiavelo, El Príncipe. La idea o la teoría que planteó en algún momento John Locke fue la siguiente. Bueno, en el caso específico, el autor John Locke, lo que hizo fue que estableció en su primer postulado tres órganos también. Lo único que, a diferencia de el aporte de Montesquieu, John Locke en su primera intervención, diríamos, o abordaje acerca de esta figura de reconocer en cierta medida una división de competencias o atribuciones, lo que hizo fue dividir en el poder para su época, en el poder legislativo, en el poder ejecutivo, y agregó en el caso específico el poder federativo. Allí está la diferencia. Porque John Locke en sus planteamientos, que no los entraríamos a conocer de manera como muy amplia, porque para el tiempo que tenemos, pues no nos alcanza, pero ustedes pueden sustentar aún más. John Locke en la parte en donde incorporó lo que a la postre modificó Montesquieu fue que John Locke le dio la potestad de jurisdiccional al órgano, o mejor dicho, al poder para su época, poder ejecutivo. En como ustedes lo identifican, prácticamente ejecuta las leyes, asume las prerrogativas o facultades discrecionales de proteger los intereses privados y públicos, y también mismo le otorgó la función de juzgar, lo cual discrepó Montesquieu y le cambió ese órgano, lo segregó, lo sacó de ese poder ejecutivo. Y John Locke lo que había hecho nada más es agregar el poder federativo, que no era más que en ese momento medieval o en ese momento histórico de la cercanía de la Revolución Francesa, lo que se buscaba en cierta medida, porque estamos hablando de monarquías, era tener una buena representación exterior, es decir, o se buscaba mecanismos de alianzas con reinos o con monarquías lejanas o cercanas, o se buscaba precisamente la guerra para efectos de la conquista y aumentar el caudal económico del reinado. En ese sentido, el poder federativo al cual le dio tanta preeminencia John Locke tiene la misión exclusiva de las relaciones exteriores y de hacer guerras, la paz, las alianzas, los tratados y demás funciones de carácter diplomática. Noten ustedes cómo esa función prácticamente se invirtió y se incorporó a lo que nosotros en la actualidad tenemos como parte del órgano ejecutivo. Todas esas funciones que ustedes ven ahí abajo relacionadas con el poder federativo, prácticamente la realiza el órgano ejecutivo, y la función de jurisdiccional que aparece allí se extrae de esa atribución y se crea un órgano exclusivo que va a darle vida a esa atribución, a esa función, o en su momento al poder judicial que le atribuyó John Locke. Allí ustedes tienen una imagen de John Locke en la diapositiva que nada más es de carácter ilustrativo, un gran parecido con Montesquieu también. Luego, la idea principal de Montesquieu, como ustedes lo van a ver acá en esta diapositiva, no tuvo un inmediato funcionamiento, no tuvo un inmediato ejercicio, ni se retomó de manera más particular. Es más, vaya la circunstancia de que fue elaborada esa teoría, o el origen de la teoría de la división de poderes en Francia, y ni siquiera en Francia se tomó en cuenta para poderla incorporar como parte de la normativa constitucional, sino que viene incluso a otro continente a tener eficacia o a tener valía, por así decirlo, porque la primera constitución que la incorporó
Después de la Revolución Francesa, cuando vimos el origen del constitucionalismo, hablamos bastante de ello, el primer caso de la división de poderes, según la doctrina de Montesquieu, se concretizó en el texto jurídico de la Constitución de los Estados Unidos de América, en el año de 1787. Obviamente, casi una década después de la Revolución Francesa. Y más adelante, ustedes van a ver la fecha en que fue creada la obra de Montesquieu, la del espíritu de las leyes, que es precisamente el cuerpo teórico o la obra de donde se extrae precisamente o donde él desarrolló precisamente su teoría. Y van a ver ustedes cuánto tiempo había transcurrido desde que él la puso, digamos, al conocimiento público, no desde que comenzó a elaborarla, que ya dijimos que se tardó más o menos 14 años. Pero cuando salió al conocimiento público, van a ver ustedes cuánto tiempo transcurrió para que pudiera tomarse en cuenta ya en un texto normativo constitucional su famosa teoría. Y en la actualidad todavía sigue teniendo valía. Acá tenemos un poco acerca de él, una figura somera acerca de lo que la apariencia del señor. Ahora sí, el nombre correcto, como debe de conocérsele a él, es Charles Louis de Secondant. Él no era, como les dije en un momento, no era una persona de circunstancias desmerecidas, tampoco era plebeyo, ni tampoco era en una condición, diríamos, estuvo en una condición privilegiada. ¿Por qué? Porque, como lo ven ustedes, fue uno de los personajes más influyentes en cuanto al apartado político de la Ilustración, y el ejercicio de filósofo, escritor y político precisamente fueron su vida completa. Él nació, como lo ven ustedes, en el año de 1689, el castillo de La Brède, de donde posteriormente fue barón, y también no solamente de La Brède, en un lugar en Francia, sino también en Montesquieu. En dos lugares tuvo ese título de barón. Allí lo ven, cerca de Burdeos, en el seno de una familia de magistrados bordeleses. Es decir, se creó precisamente en esa palestra política, en esa palestra de importancia, y lo cual le permitió tener un grado de reflexión de la realidad político, social, económica y jurídica en el caso específico, lo cual le llevó a tener o hacer sus reflexiones. También leía en parte de su biografía que fue un trotamundos, estuvo en Italia, se fue a Suiza, estuvo también en Inglaterra, en Alemania, y esa travesía o esa quizá expedición que hizo la figura que estamos platicando acá, Charles Louis, le permitió también ir en cada uno de esos países escribiendo y haciendo sus aportes, precisamente conociendo cada una de las formas de gobierno de estos países a los cuales él visitaba, y lo que le permitió también tener un criterio científico precisamente para poder elaborar algunas de sus obras. Su fallecimiento fue en París en el año de 1755. El ejercicio que siempre hacemos: ¿cuántos años tuvo de vida? Desde el momento en que nació al momento en que falleció. Ya tienen la cuenta, ahí me la dan allí por un mensaje. Bueno, las obras entonces, dentro de las obras más destacadas, aquí está la fecha o el año en que les dije que tuvieran pendiente, que de sus obras, la primera que puse allí es del espíritu de las leyes, y esa entró al uso o al conocimiento público en 1748, y la Constitución de Estados Unidos fue creada en 1787, si se acuerdan cuánto tiempo transcurrió desde que su obra se conoció hasta que verdaderamente se retomó o se tomó en cuenta para algún aporte o para poder sustentar esa teoría
de este personaje en un cuerpo normativo llamado Constitución. Y algunas otras obras también que escribió en esas travesías que les comento, haciendo aportes de buena importancia. Estuvo en Turquía también, en donde hizo varias críticas, y algunas de las obras también que ustedes ven ahí, que es también de gran importancia, es esta de las cartas persas, que le permitió hacer una crítica, una sátira de lo que en ese lugar se daba respecto de la parte de la formación militar y algunas otras circunstancias que al leerlas pues ustedes se darían cuenta. Pero la obra importante acá de citar es Del espíritu de las leyes, en donde precisamente se plasma la teoría que nosotros estamos conociendo en esta jornada, en esta clase. Dentro de ella ustedes tienen acá a su costado, me aparto un momento de acá, tienen a su costado en la parte derecha la portada del libro que les comento del espíritu de las leyes, y dentro de ese libro ustedes encuentran este texto en el capítulo 11, el título 11, capítulo 6, y vean cómo lo comienza, de la Constitución de Inglaterra, precisamente porque ya la crítica o el abordaje que él hace también era basado en lo que ya su predecesor en esta teoría, como lo era Locke, le había llamado seguramente la atención, y él mejoró esa parte. Y a la literalidad, quizás así, a grosso modo, de ese libro, en esa página, si ustedes lo quieren citar o lo quieran ver, pues entonces allí está desarrollada precisamente toda la teoría esta de los pesos y contrapesos, o la teoría famosa de la división de poderes, que dicho sea de paso, el libro no es exclusivo de esa teoría. Allí la desarrolla, imagínense ustedes. Allí la desarrolla, pero no es que desde el capítulo 1 comience él a desarrollar eso, sino que en el compendio, en el libro él hace referencia a diversos temas, y dentro de ellos encontramos la teoría que fundamenta el tema de esta jornada. Y para la literalidad, quizás vamos a degustar un poco la lectura acerca de ello. Ustedes me siguen ahí con la lectura, y luego hacemos un comentario. Hay en todos los estados 3 especies de poder: el legislativo, el de ejecutar aquello que depende del derecho de gentes, y el de ejecutarlo, que depende del derecho civil. El primero, el príncipe o el magistrado, hace leyes para algunos tiempo o para algún tiempo o para siempre, y corrige o abroga las que existen. Por el segundo, hace la paz o la guerra, envía o recibe embajadas, vela por la seguridad, previene las invasiones. Por el tercero, castiga los crímenes o juzga los pleitos de los particulares. Este último debe llamarse poder judicial, y el otro simplemente poder ejecutivo del Estado. Figuras entonces como las que tenemos acá nos hacen reflexionar sobre el fundamento y la riqueza de su doctrina o de su teoría, que siguen vigentes en la actualidad. Imagínense cuánto tiempo desde que fue elaborado, desde que lo puso a conocimiento público, y todavía prácticamente al leerlo, nuestra realidad, nuestras circunstancias políticas, jurídicas e incluso sociales, prácticamente tiene fundamento, tiene respaldo lo que allí planteaba este autor. Siguiendo lo mismo, pero en esta misma línea de ideas, expresa lo siguiente: la libertad política en los ciudadanos es aquella tranquilidad de ánimo que nace de la opinión que cada uno tiene de su seguridad. Y para que exista esta libertad, es menester que ningún ciudadano pueda temer a otro,
¿qué significa esa expresión que tienen ustedes ahí? Que la seguridad que puede brindar un Estado, un gobierno a sus ciudadanos precisamente es la libertad. En un estudio que estoy llevando, que de hecho perdí la clase de ahora, también virtual, por trabajar esta jornada con ustedes, de criminología, se hace referencia y se dice, mire, es que para que una ciudad, un lugar, un municipio o un estado mismo pueda decir que tiene seguridad pública o que su gente se siente segura, tiene que ésta sentir la misma confianza de caminar a las 2 de la tarde como a las 2 de la madrugada. Y saber de que nada va a pasar y tener la plena conciencia de que en el lugar, en las calles o en el ámbito que ésta se desarrolle o se desenvuelva o se desplace, absolutamente nada va a pasarle porque tiene la confianza y la certeza de que hay una seguridad pública. Reflexionemos nosotros sobre esa opinión y a las conclusiones que llegamos, pues cada uno dirá lo suyo, ¿verdad? Si eso puede ser cierto en su realidad o en el contexto en el que usted se desarrolla o se desenvuelve. En ese sentido, la opinión o la circunstancia del aprovechamiento de los recursos, de las facultades, del poder o del ejercicio de esas atribuciones deben ir encaminadas precisamente al ejercicio de esas libertades. Eso es desde el punto de vista de la seguridad, pero también desde otro punto de vista, el ejercicio de cada uno de los derechos de los ciudadanos debe de estar marcado precisamente en esa libertad de ejercerlo y de disfrutarlos, de gozarlos y de tener ese eficaz cumplimiento de estos en beneficio de las personas. En la otra parte que tiene ahí el extracto del libro se refiere a lo siguiente: cuando el Poder Legislativo y el Ejecutivo se reúnen en la misma persona o en el mismo cuerpo de magistrados, no hay libertad, porque puede temerse que el monarca o el tirano haga leyes tiránicas para ejecutarlas tiránicamente. Obviamente estamos hablando de que las atribuciones, las facultades o las competencias deben de estar diseminadas en personas diferentes para aquello que hablábamos hace un rato. Ese control, el ejercicio de esa atribución debe estar compartida. Precisamente no la misma función, pero sí compartida la posibilidad de poner un peso o un contrapeso al abuso al abuso que se haga en efecto de esas competencias, de esas atribuciones. Ustedes estudiaban el otro día la parte de la discrecionalidad y ya lo hemos dicho de que la discrecionalidad no es parte elemental de la seguridad jurídica. La discrecionalidad pende precisamente de la seguridad jurídica o del principio de legalidad que le establezca su utilización, su uso o su aplicación. De ahí entonces que tengamos los aportes. No lo vamos a leer todo el libro, pero sí he considerado algunos extractos que nos van a ayudar como a comprender el pensar, el sentir del autor que nos ha llevado hasta acá a estudiar su teoría o su doctrina. No hay tampoco libertad si el Poder Judicial no está separado del Legislativo y el Ejecutivo. Si está unido a la potestad legislativa, el poder de decidir la vida y la libertad de los ciudadanos será arbitrario, porque el juez será al mismo tiempo legislador. Si está unido al poder ejecutivo, el juez tendrá en su mano la fuerza de un opresor. Todo estaría perdido si el mismo hombre o el mismo cuerpo de los próceres o de los nobles o del pueblo ejerciese estos tres poderes, es decir, el de hacer leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o las diferencias de los particulares. Implica entonces que estamos hablando de aquella circunstancia que muy conocida para ustedes cuando se hace referencia a lo que en algún momento fue el derecho penal inquisidor.
es decir, o inquisitivo en algún momento, en donde el mismo juez investigaba las causas y el mismo juez, ante el mismo juez se presentaba el incoado, el imputado, para que el mismo juez que había investigado ese proceso o el cometimiento de ese delito, ante este se increparan las pruebas. Este mismo buscaba las pruebas y este mismo acusaba, lo cual implicaba que el juez, pues, en muy raras ocasiones se iba a equivocar en su proceder, en su actuar y en las pruebas que había recabado. Esa expresión se conoció en algún momento como juez y parte, lo que implicaría que en una misma persona recayeran diferentes facultades o competencias para el ejercicio de esas atribuciones dimanadas de ese poder o esa competencia que viene. Pues entonces, en definitiva, la división de poderes, lo que vemos es que las funciones del Estado o del gobierno, si lo queremos ver así, están diseminadas o son la parte de legislar, es decir, de crear, aunque más específicamente de aprobar las leyes que se presentan ante estos, la parte ejecutiva, es decir, la parte administrativa que implica la ejecución y la puesta en marcha de los diferentes mecanismos para que se pueda llevar a cabo el eficaz cumplimiento de esa legislación. Y por último, aquellos que no se sometieron a la legislación creada por la parte legislativa, ni tampoco se sometieron a lo planteado o a los mecanismos que ejecutó el órgano ejecutivo, la función ejecutiva, que a su vez le dio los mecanismos administrativos para poder desarrollar esa ley, o por el contrario, para impedir que cometiera lo establecido o lo regulado en esa ley, pues entonces existe la tercera función que implica la parte judicial, es decir, la función de juzgar a esa persona que no se sometió a lo planteado por la ley o que transgredió lo regulado en esta y que por lo consiguiente tiene que imponérsele una sanción, haciendo ejercicio en ese sentido o haciendo referencia al famoso ius puniendi, es decir, a la parte punitiva, sancionatoria, que recae precisamente como una función específica o especial de parte del Estado en razón de aquellos que no acatan el cuerpo normativo que para los efectos de sometimiento ha creado a través de estas figuras que acabamos o a través de estas funciones que acabamos de decir. Esas funciones se desempeñan mediante 3 órganos diferentes del Estado. Para nosotros diríamos del gobierno. El legislativo, el ejecutivo y el judicial, que ya no está de más pues hacerlo referencia. No debe reunirse 2 funciones en un solo órgano, es lo que planteaba o lo que sustentaba en la opinión anterior el autor Montesquieu. Porque de lo contrario, pues entonces caeríamos en ese abuso, en ese poder o en esas facultades extralimitadas para una sola persona, puesto que ésta tiene la atribución de crear las leyes, de ejecutar las leyes, y por qué diríamos incluso, como lo vimos en doctrinas o en teorías anteriores, incluso hasta de ejecutar o de juzgar lo que había creado en esas leyes. En ese sentido, entonces, en definitiva, a grosso modo lo que se plantea en esa división de poderes. Aquí otra opinión que hace referencia a lo siguiente. La separación de poderes se convirtió en la estructura limitante del poder a fin de impedir su abuso y como consecuencia garantizar la libertad individual. Esa libertad individual precisamente es la que buscaba en alguna medida Montesquieu cuando planteaba en aquellas opiniones que las personas debían de ser libres para elegir a sus funcionarios, libres para elegir a quienes los iban a gobernar, libres para poder transitar, libres para poder realizar las funciones que consideraran sin ningún tipo de opresión. Y eso, separación de poderes, se convirtió o se sustentó precisamente en esas 3 figuras que ustedes tienen ahí, la de ejecutar las leyes, la de aprobar las leyes y así sucesivamente con lo que tienen ahí. Al manifestarse o tenerse claro esas atribuciones, pues entonces diríamos que la libertad de las personas en el ejercicio de sus derechos o atribuciones o competencias precisamente está garantizada porque se va a llevar a cabo el cumplimiento de tal normativa, si lo queremos ver así, en términos
generales. Normativa en el sentido de haber puesto en marcha o haber puesto en práctica la ejecución de esa división de poderes o de esa división de facultades o atribuciones. Incluso nosotros vemos que acá no dista nada de eso, porque en el proceso de formación de las leyes tenemos al legislativo como primera línea de acción de ese proceso de formación. Posteriormente a ello tenemos a la siguiente etapa, que es la ejecutiva, e incluso en ese mismo orden de formación de la ley podría considerarse que en la aprobación de esas leyes pueda entrar en juego el órgano judicial para efectos de decretar o declarar el contenido de alguna normativa que vaya contraria a los preceptos constitucionales. Y entonces allí vemos que entra en juego esa línea, esa teoría de los pesos y contrapesos, en donde hay un equilibrio entre estos a efectos de que ninguno sobre las facultades que tiene pueda sobrepasar el poder que tiene otorgado por sobre lo que tienen facultados los otros órganos. También nosotros identificamos que hay diversidad de formas o hay diversidad de ejemplos que en la Constitución se establecen en donde un órgano debe de recurrir al otro órgano para efectos de poder ejecutar o realizar sus funciones. Lo mismo las otras instituciones gubernamentales que también deben de estar encaminadas a esa vía, a esa opción de someterse al escrutinio, a la fiscalización, al control de instituciones que en la parte de la administración pública son pares, son iguales, y ya lo hemos dicho, por allí está que se puede investigar el manejo de los fondos públicos a través de la Corte de Cuentas de la República, que también se puede increpar el ejercicio de la función administrativa por parte de la Asamblea Legislativa a los ministros o funcionarios públicos, y algunos otros ejemplos que ustedes van a ver más adelante que van a encontrar ustedes en la Constitución de la República. Ahora, al ver prácticamente esto que es doctrina, esto que está sustentado en cierta medida en la Constitución de la República y que tiene precisamente esa función de poder llevar a cabo doctrinariamente lo que está plasmado, lo vemos ahora en este criterio jurisprudencial. En lo que vemos es pues que el poder soberano del Estado es uno solo, y consiste en varias funciones, siguiendo por la misma línea de la doctrina que teníamos recientemente comentando, las cuales deberían siempre asignarse a diferentes funcionarios, ya sean estos unipersonales o colegiados. Esto lo ha dicho la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a fin de proscribir todo abuso de poder, lo cual significa pues entonces que está esa limitante que está en el ejercicio de esas potestades o atribuciones, limitado ese poder. Dicha separación no es en absoluto tajante, sino que al mismo tiempo, y como la misma finalidad, podríamos decir lo que lo establece, debe de existir una colaboración activa entre los distintos órganos del gobierno, de modo que puedan estos ya sea colaborarse entre sí o por el contrario, ser objeto de control, de verificación, de contralor o contraloría en relación a las funciones que corresponden a las acciones que puede realizar el órgano diferente del que está obligado precisamente a controlar esas funciones o atribuciones. La misma Constitución de la República hace referencia y dice de que los órganos son independientes en el ejercicio de sus funciones, pero a la vez también, como lo vamos a ver en el criterio jurisprudencial, a la vez también da el permiso para que estos órganos, a pesar de que son independientes, puedan colaborarse entre sí en el ejercicio de esas funciones. El principio de la división de poderes, cualesquiera que sea su versión o su forma de denominarse, tiene plena recepción en nuestro ordenamiento jurídico, ha dicho
la Sala de lo Constitucional, que es el único tribunal competente para poder declarar lo que es constitucional y qué no es constitucional. Como en todo Estado democrático de derecho, lo adoptamos nosotros, aunque no lo tengamos expresamente enunciado como tal en nuestra Constitución, per se o de manera tácita está incluido ese principio doctrinario en el artículo 86, en los incisos primero y segundo de la Constitución de la República, al establecer precisamente a la luz de lo que ustedes puedan leer o estar leyendo o van a leer posteriormente, a la luz de ello es que se hace referencia que en primera instancia la Constitución da esa primera línea general, que es que cada uno de los órganos ejercen sus funciones de manera independiente. Es decir, que no puede haber injerencia de un órgano sobre otro órgano, ni puede haber ninguna potestad mayor que le permita sobrellevar o sobreponerse a las atribuciones y competencias que el órgano par o en esa actividad tripartita que hablábamos hace un rato, le corresponda a cada uno de ellos. Ejemplos de circunstancias que no son muy apegadas a lo que estamos diciendo, pues ustedes lo han vivido y las críticas se las dejo para que ustedes las comenten o las hagan de manera más efectiva para sus propios conocimientos o aplicación de lo que hemos hablado en razón de los sucesos acaecidos en nuestro país en cuanto a los órganos fundamentales de gobierno y en esa dinámica que se ha estado identificando o verificando recientemente. Pero eso es para crítica personal de parte de ustedes. Luego, en esa misma sentencia que adelante les voy a compartir la referencia, la Sala de lo Constitucional ha dicho que el poder público es uno solo, puesto que es manifestación de la soberanía del pueblo, lo que hablábamos hace un momento, y la Sala pues está en concomitancia con esa opinión o con ese aporte que hacíamos doctrinario hace un rato. También queda claro que existen tres funciones estatales básicas encomendadas a tres órganos diferentes, los que deberán colaborar entre sí. En consecuencia, las funciones estatales no pueden concebirse como exclusivamente ligadas a un órgano del Estado, sino que pueden uno o varios órganos coparticipar en el desempeño de una misma función. De la disposición citada anteriormente, que es el artículo 86, también puede inferirse el permiso constitucional que un órgano del Estado controle al otro órgano en el marco de sus respectivas competencias. Eso es lo que establece la Sala cuando dice, mire, pero es que estos, a pesar de que son independientes en sus funciones, también pueden colaborar entre sí para que las atribuciones o competencias que esto el ejercicio de su cargo, de sus funciones, pues estas eminentemente lleven a un feliz término en el cumplimiento de esa función. El principio de la división de poderes en la actualidad se entiende como la separación de funciones o independencia de los órganos estatales. Deberíamos entenderlo de esta manera, pero también una necesaria colaboración entre estos órganos del Estado a fin de que estos se controlen entre sí, con el fin último de garantizar la libertad de los ciudadanos. Otra vez, en relación a la opinión, imagínense, de Montesquieu, la opinión doctrinaria, Montesquieu, y ahora la Sala de lo Constitucional, como ustedes lo ven, también hace énfasis en esto, en garantizar la libertad de los ciudadanos, tomando en cuenta de que precisamente ese derecho del ejercicio de la libertad es la que nos permite realizar cada una de las funciones, cada uno de los derechos que nosotros tenemos dados por la misma Constitución de la República. Es así que para el cumplimiento de una función pueden participar varios órganos, sin que ello implique una invasión de un órgano en la esfera del otro. Eso es lo que ha dicho en relación a este principio de división de poderes, o como se le quisiese llamar, la Sala de lo Constitucional, y no es un criterio nuevo. Como lo ven ustedes,
prácticamente viene desde el año 2006. Agréguenle un 0 ahí a esa referencia última, porque viene desde el año, del año 2005, todavía en el 2006, esa sentencia que ustedes tienen ahí en extractos es la referencia 7-2005 y fue o tiene como base fecha de emanación el 18 de abril del año 2016. Perdón, 2006 es en el caso específico. El 0 es el que se hace falta ahí. Bueno, una opinión, una reflexión que se encuentra también en el libro del espíritu de las leyes de Montesquieu es la que aparece acá digitada para ustedes, para la literalidad. Paso a leerla. Todo hombre en ejercicio de poder se ve impulsado a abusar de él y llega hasta donde encuentra límites. El abuso del poder solo se ve impedido si la disposición de las cosas, sí, por la disposición de las cosas, el poder detiene al poder. Y en efecto, como ustedes lo ven, cuando hablamos acá de que el poder detiene al poder, no es más que ese ente fiscalizador, que ese ente contralor que venga a limitar el ejercicio del poder. Porque si todo recae en una sola persona, como lo vemos acá, tiende a abusar de este por la comodidad y por la satisfacción que genera el ejercicio del poder. Todo poder tiende a gustar, es una opinión de Nicolás Maquiavelo. El poder es eso, una condición, una circunstancia de un hombre que le permite sentirse por superior a los demás. Y cuando se siente así o cuando está en esas condiciones, pues difícilmente va a querer descender a la posición a donde están sus gobernados o a donde están sus subalternos o a donde están aquellos que en algún momento pues ve hacia abajo. ¿Por qué? Porque sabe de que al ceder esa posición que tiene, obviamente se va a ver en una condición desmejorada y probablemente reciba lo que realizó o lo que hizo en el ejercicio tal vez abusivo de ese poder. Bueno, aquí les dejo ya para ir terminando la bibliografía en términos generales que se ha utilizado. De todas maneras se va a compartir el material es decir, el video para que ustedes puedan reflexionarlo si así lo quieren. Y aquí está la tarea con la cual vamos a trabajar esta semana con relación a la clase o el material compartido. En primera, ustedes van a conformar equipos de 3 integrantes, van a identificar los casos de limitación del poder, es decir, de las facultades, de los frenos, de los equilibrios, del poder frenando al poder entre los órganos del gobierno de El Salvador. Y cuando digo los órganos, no digo los órganos fundamentales, digo los órganos del gobierno de El Salvador. Y lo cual implica que ustedes van a elaborar una presentación por cada grupo, y en esa presentación ustedes van a poner cada caso en donde se refleje el ejercicio o la limitación de la potestad o el freno que un órgano haga hacia otro órgano. En cada una de las diapositivas, un caso en particular para hacerlo más comprensivo. Entonces, caso por caso identificado, lo van a ir planteando en esas diapositivas. Y luego, pues lo van a depositar en la caja de tareas del aula virtual. Esto tienen para poder entregarlo el día 5 de mayo. Parece que es martes 5 de mayo, si no estoy mal con la fecha. Muy bien, abrimos entonces los micrófonos. Si hay algo que comentar, si hay alguna pregunta o si están todavía ahí, si no se han dormido. Órale, todo bien por el